Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué es el COPAST? Es el conjunto de disciplinas que busca el bienestar físico, mental y social de las personas que trabajan independientemente a la labor que realizan y el tipo de contrato que les aplique. Es el que garantiza que los riesgos de enfermedades y accidentes derivados del trabajo se reduzcan al mínimo. ¿Quiénes pueden pertenecer al COPAST? Lo primordial para pertenecer al COPAST es ser trabajador de una empresa, sin importar su rango o función, el cual tiene derecho y el deber de participar activamente en el COPAST. ¿Cuál es su objetivo? Promoción de la salud. Prevención de los accidentes. Enfermedades laborales. ¿Cómo se elegirán los miembros del COPAST? Los representantes de la administración son elegidos directamente por el empleador o quien éste delegue para el efecto, mientras que los representantes de los trabajadores son elegidos por una votación libre, resaltando que los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo elegidos tendrán un periodo de 2 años y pueden ser reelegidos. ¿Cómo se elegirán los miembros del COPAST? Como también se debe asegurar cómo se conforma un COPAST, el cual el número de trabajadores que pueden pertenecer, así. Las empresas de menos de 10 trabajadores deben tener un vigía en seguridad y salud en el trabajo, quien cumplirá las mismas funciones del comité paritario. De 10 a 49 trabajadores, se elige un representante por cada una de las partes. De 50 a 499 trabajadores, se eligen 2 representantes por cada una de las partes. De 500 a 999 trabajadores, se eligen 3 representantes por cada una de las partes. De 1000 a más trabajadores, se eligen 4 representantes por cada una de las partes. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener un presidente y un secretario. El primero de ellos será designado por el empleador escogiéndolo entre los representantes que él nombró. El segundo será elegido por el comité en pleno. Recordemos que el COPAST es uno de los escenarios donde los trabajadores y sus representantes de manera mancomunada con la alta dirección realizan actividades de promoción de la salud, prevención de los accidentes laborales y accidentes laborales. ¿Qué es el COPAST? Reuniones. Funciones. Funciones del presidente. Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz. Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones. Notificar por escrito a los miembros del comité sobre la convocatoria a las reuniones por lo menos una vez al mes. Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión. Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del comité y darle a conocer todas sus actividades. Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los trabajadores de la empresa acerca de las actividades del mismo. Funciones del secretario. Verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones programadas. Tomar nota de los temas tratados. Elaborar el acta de cada reunión y someterla a la discusión y aprobación del comité. Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité y suministrar toda la información que requieran el empleador y los trabajadores. Las empresas que en no conformar el COPAST en la empresa acarrea ciertas sanciones, el cual según lo dispuesto en el artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994. Adicionado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, el incumplimiento de los programas de salud ocupacional, las normas en salud ocupacional, hoy Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y aquellas obligaciones propias del empleador, dentro de los cuales se encuentra la conformación del COPAST, acarrea una multa de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En caso de reincidencia en tales conductas, se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por un término de 120 días o cierre definitivo de la empresa. Obligaciones del empleador. Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al comité, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 2 de esta resolución, garantizando la libertad y oportunidad de las votaciones. Designar sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAST. Designar al presidente del comité. Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del comité.
Estudiar las recomendaciones emanadas del comité y determinar la adopción de las medidas más convenientes e informarle las decisiones tomadas al respecto. Obligaciones de los trabajadores. Elegir libremente sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAST con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por el empleador. Informar al comité de las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de salud ocupacional en la empresa. Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicios ordenados por el empleador. Nota: si un trabajador se niega a cumplir las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo determinadas por el COPAST, el empleador está facultado en dicho caso a dar por terminado su contrato de trabajo con justa causa, previa diligencia de descargos y siempre que se haya establecido como tal en el reglamento interno de trabajo, tanto el procedimiento como la sanción. Comité de Convivencia Laboral. ¿Qué es el Comité de Convivencia Laboral? Es un equipo de empleados, conformado por representantes del empleador y representantes de los empleados, que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. Conformación. Está compuesto por 2 representantes del empleador y 2 de los trabajadores, con sus respectivos suplentes, facultando la norma a la empresa privada o entidad pública para designar un mayor número de representantes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes. Las empresas de menos de 20 trabajadores, se elige un representante por cada una de las partes con su respectivo suplente. Las empresas de más de 20 trabajadores, se elige 2 representantes por cada una de las partes con su respectivo suplente. No podrán hacer parte del comité. No podrán ser elegidos aquellos o quienes se les haya formulado una queja de acoso laboral o hayan sido víctimas del mismo en los últimos 6 meses anteriores a la conformación del comité. Competencias de los integrantes. Respeto. Imparcialidad. Tolerancia. Serenidad. Confidencialidad. Reserva en el manejo de información. Ética. Habilidades de comunicación asertiva. Liderazgo. Resolución de conflictos. Funciones del Comité de Convivencia Laboral. Quejas internas. Recibir y darles trámites. Analizar. Las quejas presentadas. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos. Espacios de diálogo. Crearlos para promover compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. Planes de mejora. Formular un plan concertado entre las partes. Sugerir a la alta dirección medidas preventivas y correctivas. Seguimiento a las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia. Comunicar a la alta dirección en aquellos casos que no se logre un acuerdo o no se cumplan las recomendaciones. Informes. Elaborarlos trimestralmente. Estadísticas de quejas y reclamos. Elaborar el informe anual de resultados de gestión del comité y los informes requeridos por los organismos de control. Funciones del presidente. Convocar a los miembros del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz. Tramitar, ante la administración de la entidad pública o empresa privada, las recomendaciones aprobadas en el comité. Gestionar, ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada, los recursos requeridos para el funcionamiento del comité. Funciones del secretario. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del comité la convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del comité. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el comité a las diferentes dependencias de la
entidad pública o empresa privada. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada. Reuniones. Se reunirá ordinariamente cada 3 meses y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrán ser convocados por cualquiera de sus integrantes. Quórum. Sesionará con la mitad más uno de sus integrantes. Obligaciones del empleador. Desarrollar medidas preventivas y correctivas de acoso laboral. Promover un excelente ambiente de convivencia laboral. Fomentar relaciones positivas entre los trabajadores de la empresa. Respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo. Debe garantizar un espacio físico para las reuniones y demás actividades del comité, así como para su manejo reservado de la documentación. Obligaciones de la ARL. La administradora de riesgos laborales llevará a cabo acciones de asesoría y asistencia técnica a sus empresas afiliadas para el desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Acoso laboral. ¿Qué es el acoso laboral? Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. Ley 1010 de 2006, Art. 2. Modalidades de acoso. Maltrato laboral. Acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes del empleado o trabajador. Expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o la intimidad. Todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima. Persecución laboral, conducta reiterada o arbitraria de descalificación, exceso de trabajo y cambios permanentes de horario, cuyo propósito es inducir la renuncia del empleado. Discriminación laboral, trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar, credo religioso, etc. Inequidad laboral, asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Entorpecimiento laboral, obstaculizar el cumplimiento de una labor o retardarla con perjuicio para el trabajador. Destrucción de información, ocultamiento de correspondencia, etc. Desprotección laboral, funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Conductas que constituyen un acoso laboral. Agresión física. Expresiones hostiles. Injustificadas amenazas de despido. Descalificación humillante en público. Burla sobre la apariencia física y vestimenta. Alusión pública a hechos íntimos. Asignación de deberes fuera de la obligación laboral. Exigencias desproporcionadas. Trato discriminatorio. Negativa a otorgar permisos, licencias. Horarios excesivos, y exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento. Modalidades de acoso laboral. Maltrato laboral. Persecución laboral. Discriminación laboral. Entorpecimiento laboral. Inequidad laboral. Desprotección laboral. Violencia física o verbal. Conductas reiteradas. Evidente arbitrariedad. Trato diferenciado injustificado. Acciones tendientes a obstaculizar el cumplimiento de la labor. Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Conductas que no constituyen acoso laboral. Actos para ejercer potestad disciplinaria. Exigencias razonables de fidelidad o lealtad laboral. Memorando solicitando exigencias de eficiencia laboral. Solicitud de deberes extras para la continuidad del servicio. Terminar el contrato de trabajo por justa causa. Exigir cumplimiento de deberes y obligaciones. Exigir cumplimiento de estipulaciones contenidas en contratos y cláusulas de trabajo. Caducidad. Usted tiene hasta 6 meses para erradicar las acciones derivadas del acoso laboral, a que hace referencia la ley. Queja infundada. Sanción con multa entre medio y 3 SMMLV. INEX.
Parcial sentencia C-738/06, descontados sucesivamente. Sanciones. Cometida por servidor público, falta gravísima del Código Disciplinario Único. Terminación del contrato sin justa causa cuando el trabajador renuncie o abandone el cargo. Indemnización art. 64 CST. Multa entre 2 y 10 SMMLV para quien lo realice y la persona que lo tolere. Pagar hasta el 50% a EPS y ARL por el tratamiento designado y demás secuelas, originadas en el acoso laboral. Justa causa para la terminación del contrato. Procedimiento sancionatorio, ante jueces de trabajo. Notificación al acusado igual a 5 días después de la queja. Citación a audiencia igual a 30 días después de la queja. Fallo. Apelación. Identificación de peligros y valoración a riesgos. IPEBR. Según el marco normativo, para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se establecen los siguientes aspectos: la política, la organización, comité de SST, planificación y aplicación, identificación de peligros y evaluación de riesgos, documentación y control de registros de accidentes y enfermedades ocupacionales, registros, y evaluación del SGSST. Objetivo de la IPEBR. Proporcionar la metodología para identificar los peligros para la salud y la seguridad del trabajo y los aspectos ambientales, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control apropiadas. Su propósito es asegurar que todas las prácticas laborales, ya sean nuevas o existentes, rutinarias o no rutinarias, sean evaluadas en cuanto a sus riesgos para la determinación de los controles necesarios, de acuerdo con el mandato legal. IPEBR. Peligro. Riesgo. Accidente de trabajo. Enfermedad laboral. ¿Qué es peligro? Peligro. Fuente: situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos, NTC OSAS 18001. ¿Qué es riesgo? Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra, N, un, OS, evento, S, o exposición, es, peligroso, S, y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el, los, evento, S, o la, S, exposición, es, NTC OSAS 18001. ¿Qué es accidente de trabajo y enfermedad profesional? Accidente de trabajo. Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera de lugar y horas de trabajo. Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones. Enfermedad profesional. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. Ministerio de la Protección Social, Decreto 2566 de 2009. Tabla de peligros. Riesgo biológico. Se define el riesgo biológico como la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. Riesgo biológico. Virus. Hongos. Parásitos. Mordeduras. Bacterias. Riquecias. Picaduras. Fluidos o excrementos. Riesgo físico. Es un agente, factor o circunstancia que puede causar daño con o sin contacto. Pueden clasificarse como tipo de riesgo laboral o riesgo ambiental. Ruido, de impacto, intermitente, continuo. Vibración, cuerpo entero, segmentaria. Presión atmosférica, normal y ajustada. Iluminación, luz visible por exceso o deficiencia. Temperaturas extremas, calor y frío. Riesgo físico. Riesgo químico. Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Los productos químicos tóxicos también pueden provocar consecuencias locales y sistémicas según la naturaleza del producto y la vía de exposición. Polvos orgánicos e inorgánicos. Fibras.
humos metálicos, no metálicos. Líquidos, nieblas y rocíos. Gases y vapores. Material particulado. Riesgo psicosocial. Son aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, a los que se llama estrés. Gestión organizacional, estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios. Características de la organización del trabajo, comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. Características del grupo social de trabajo, relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo. Condiciones de la tarea, carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc. Interfase persona, tarea, conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización. Jornada de trabajo, pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos. Riesgo biomecánico. Se refiere a todos aquellos elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad específica. El objeto de estudio de la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador por las fuerzas, posturas y movimientos intrínsecos de las actividades laborales que realiza. Postura, prolongada mantenida, forzada, antigravitacional. Esfuerzo. Manipulación manual de cargas. Movimiento repetitivo. Riesgo, condiciones de seguridad. Son aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Son factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad los elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden producir daños a la salud del trabajador. Mecánico. Elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos. Eléctrico. Alta y baja tensión, estática. Locativo. Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo, irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto. Tecnológico, explosión, fuga, derrame, incendio. Accidentes de tránsito. Públicos, robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc. Trabajo en alturas. Espacios confinados. Fenómenos naturales. Se puede definir como la probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita en él se vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario. En otras palabras, la vulnerabilidad de una población o región a una amenaza o peligro natural. Sismo. Terremoto. Precipitaciones, lluvias, granizadas, heladas. Vendaval. Derrumbe. Inundación. Guía Técnica Colombiana GTC 45. Gracias.